16 años después, el Villarreal Club de Fútbol vuelve a unas semifinales de la UEFA Champions League contra todo pronóstico, tras eliminar a Juventus de Turín y Bayern de Múnich. Ahora se enfrenta a otro campeón de Europa, el Liverpool. ¿Conseguirá el submarino amarillo la hazaña de llegar a la final? Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy para hablar de estas semifinales de UEFA Champions League entre el Villarreal Club de Fútbol y el Liverpool. Un Villarreal que vuelve a estas altas rondas de la máxima competición europea 16 años después, ni más ni menos. Y para ello, para hablar de esta cita histórica, nos acompaña con nosotros Gonzalo Abril, colaborador del podcast Alineación Indebida, que si no lo conocéis os recomiendo mucho escucharle. También ahí tenéis sus redes sociales para que podáis seguirle y bueno, pues todo lo que comente por redes sociales sobre principalmente fútbol inglés, pero también otros deportes. Y bueno, Gonzalo, un placer tenerte aquí. Hola José, ¿cómo va? ¿Todo bien? La verdad que sí, un placer estar acá para hablar de esta eliminatoria de Champions que quizás, esto lo vamos a hablar, evidentemente, uno dará por súper favorito al Liverpool en esta fase, pero bueno, yo viendo el partido o toda la serie completa que ha hecho el Villarreal ante el Bayern, no estaría tan seguro de eso. Así que nada, muy contento de hablar de esta eliminatoria que a mí la verdad me llama mucho la atención y me resulta muy interesante también. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que ya los cuartos de final, quizás muy poca gente se esperaba al Villarreal, ¿no? Que había hecho la hazaña de eliminar a Juventus, pues eliminar ya al todopoderoso Bayern de Múnich, pues imagino que habrá encendido todavía más las alarmas pues, de un gigante como el Liverpool que dirá, ojito, no nos vayamos a confiar. Y bueno, y más viendo, no sé cómo lo vivirá un poquito el aficionado inglés o la gente que sigue mucho la Premier como tú, ver un Villarreal con tanto exjugador Premier League. O sea, que a lo mejor no ha funcionado en Inglaterra, o sea, porque Unai Emery, Juan Foyth, Serge Aurier, Coquelin, Giovanni Lo Celso, ¿no? Es como Sí, se sí, pronuncia bien allí en sí, Argentina, ¿no? exacto. Danjuma, que venía de Champions in Bournemouth, Etienne Capoue, ex Watford. ¿Cómo se ve este Villarreal con tanto ex Premier League? Bueno, para empezar, la burla también, por un lado, es no burla al Villarreal, sino burla al Tottenham, precisamente por la cantidad de jugadores ex-Tottenham que tiene el Villarreal. Mencionas a Lo Celso, a Foyth, a Aurier, a Etienne Capoue también tuvo un pequeño paso ¿Verdad? por el Tottenham. Entonces llama muchísimo la atención cómo quizás estos jugadores que en el Tottenham o en algunos otros equipos no habían logrado rendir mucho. De hecho, Danjuma, su temporada en Championship es buenísima. Antes de recalar en el Villarreal, pero en su temporada en Premier, cuando fue el fichaje reciente del Bournemouth, jugó poco y nada realmente. Entonces llama mucho la atención cómo estos jugadores, dentro de un contexto que quizás potencie sus virtudes también y pueda, entre comillas, esconder un poco ciertas limitaciones que puedan tener alguno de ellos, cómo pueden lograr sacar un muy buen rendimiento, obviamente de la mano de un grandísimo entrenador al que se lo marcó, creo que de forma bastante injusta acá acá, yo estoy en Argentina, en Inglaterra, cómo se lo marcó, como a Unai Emery, que creo que está callando bocas sin parar desde que llegó a Villarreal. Sí, la verdad que lo de Unai Emery también, y bueno, y me consta la burla al Tottenham, sobre todo por el hecho de que esos jugadores en el Tottenham, bueno, y el Tottenham en las recientes temporadas no gana un título, llegan al Villarreal y van y se marcan la Europa League. O sea que la verdad que Claro, los pobres del Tottenham no, están no ganan pa condenadísimos, alegrías, ¿eh? están Y bueno, condenados. comentabas lo de Unai Emery, y es lo que tú dices, ¿no? Es que venía de dos aventuras en el extranjero y estaba siendo muy señalado, ¿no? El fracaso en el PSG en Champions, luego en el Arsenal, y ahora en este Villarreal se está desquitando, bueno, incluso llegó a rechazar la oferta del Newcastle en invierno. Y bueno, has mencionado una cosa, que eres argentino. ¿Cómo ves este Villarreal bueno, que la última vez que llegó a semifinales ya tenía muchos argentinos, Riquelme, Arrobarrena, Sorín y compañía, y ahora también tiene algún que otro argentino, Jero Rulli, Giovanni Lo Celso, me dejo uno, Foyth, Juan Foyth. O sea, ¿cómo sí. ves este Villarreal con tanto argentino? Bueno, la verdad que muy bien, sobre todo porque están teniendo el protagonismo que creo que una selección como Argentina también necesita. Son tres jugadores que están en la órbita de Lionel Scaloni constantemente, sobre todo Rulli y Lo Celso siendo parte importante de las convocatorias, Foyt entrando y saliendo de vez en cuando, pero a ellos particularmente los veo muy bien y creo que también todo esto le hace muy bien tanto a Argentina y que el Villarreal también puede aprovechar
el momento de estos futbolistas, ¿no? Sin duda alguna, a mí me pone contento ver que precisamente, sobre todo, la figura de Giovanni Lo Celso haya encontrado un ecosistema que pueda explotar sus virtudes porque es un grandísimo jugador. Pues sí, la verdad que Giovanni Lo Celso no estaba contando con tantas oportunidades, ¿no? Ahí en el Tottenham, igual que Brian Hill, que ahora está en el Valencia, y la verdad que le ha sentado muy bien ese cambio también. Y bueno, imagino que para un argentino, y más teniendo tan a la vista el Mundial de Qatar, pues bueno, que jugadores así como, sobre todo Juan Foyth, que Unai Emery, bueno, lo ha descubierto en esa posición de lateral derecho, le ha dado un protagonismo que a priori no pensábamos que iba a tener. O sea que imagino que para la selección argentina eso también es una grata noticia. Pero bueno, si te parece, vamos a dejar de hablar tanto del Villarreal y vamos a hablar un poquito ya del Liverpool, que al final es el rival inglés, que no es la primera vez que se cruzan. Ya se encontraron una vez en semifinales de la UEFA Europa League en 2016, 2017, si no recuerdo mal. Aquella vez pasaría el Liverpool. Lo que pasa es que el orden de partidos está intercambiado. O sea, aquella vez la ida fue en el Madrigal, la vuelta en Anfield, esta vez serán al revés. ¿Es posiblemente Anfield el estadio más caliente de Europa? Eso es difícil de sentenciar, la verdad, porque creo que depende. Si tenemos en cuenta los equipos turcos, te diría que no, sinceramente. Pero por lo menos de Inglaterra es uno de los más calientes, por lo menos en la previa, en todo lo que supone el United World Calón, en todo lo que es la propia presencia y la identidad del Liverpool con el estadio y con su afición, y cómo ese clima ese aura que tiene Anfield con su afición, ese aura único, lo hace de un estadio y de un club muy especial para los equipos que van a visitarlos, ¿no? Muchos hablan de que en Anfield pueden ocurrir milagros, y vaya que han ocurrido a lo largo de estos años con Jürgen Klopp, ¿no? Creo que el milagro que más se nos viene a la cabeza es aquella remontada ante el Barcelona, y cómo, bueno, el Liverpool incluso puede ir un pasito más arriba, levantar un poquito más el nivel, incluso cuando parece imposible, para poder hacer posible lo imposible, valga la redundancia. Hombre, es que en aquella eliminatoria, el Villarreal la ida ganó 1-0 en un gran partido del Villarreal, marcando en el último minuto. Y aquí la gente se confió. Yo creo que igual por el hecho de nunca haber ido a Anfield. De nunca haber ido Sí, a Anfield y también. decir, bueno, y además aquel Villarreal de Marcelino García Toral era un Villarreal muy defensivo que a los equipos les costaba mucho meterle mano. Llegamos allí, bueno, duramos miseria y compañía. O sea, a los pocos minutos ya igualó el Liverpool y acabamos perdiendo 3-0. Yo estoy contento que esta vez el orden sea al revés, para poder aguantar primero allí en Anfield y a la vuelta pues no tener que soportar todo ese infierno, ¿no? Ese infierno del Liverpool. Así que ese será un factor a tener en cuenta, como también lo será, bueno, el gran estado de forma en el que llega el Liverpool. No sé si me falla la memoria, pero creo que es el único equipo europeo que aspira todavía al triplete. O sea, Sí. está ahí peleando la Premier, está ahí peleando bueno, le queda la final de la FA Cup, si no me equivoco, y además las semifinales de Champions League, donde quizás es el favorito número uno a llevarse este torneo. No sé tú cómo lo verás, pero ¿cómo le puede afectar esto de tener tres frentes abiertos? Bueno, de hecho puede marcar póker en realidad, porque también viene de ganar la Carabao hace un par de meses ante el Es Chelsea en la verdad. final. Entonces, de ganar ante el Villarreal, sería el único equipo en toda Europa en jugar todos los partidos posibles de un equipo en el calendario. O sea, supongamos, 68 partidos posibles, creo que serían los que jugaría el Liverpool a lo largo de la temporada. En caso de llegar a todas las finales posibles, más los partidos de liga, el Liverpool cumpliría, digamos, con ese pequeño logro, digamos, ¿no? De llegar hasta la última instancia final compitiendo en todos los frentes. No sé si el Liverpool sería el máximo candidato a ganar la Champions, si bien es cierto, viene en un estado de forma, en un estadio de gracia, creo que bastante marcado. Viene de ganarle al City en semifinales de FA Cup, tras ponerse 3-0 a favor. Viene de ganarle al Everton 2-0 en Liga y complicar también la vida de los muchachos de Frank Lampard en Premier League. Y bueno, evidentemente es un equipo que llega en una dinámica muy positiva, que eso siempre es muy bueno, y también con jugadores a un nivel altísimo, ¿no? Creo que lo más importante de este tramo es que Trent Alexander-Arnold sigue marcando muchísimas diferencias. Salah, que venía de un mes y medio, 2 meses, un poquito ahí por lo bajo, de a poco también recupera sensaciones. La figura de Luis Díaz, que ha caído de pie en este equipo, el colombiano, siendo un factor determinante para este equipo, produciendo cifras y también generando ventajas constantemente con balón. Y también la de Sadio Mané, que ha empezado a jugar en un rol de falso 9 desde que llegó Luis Díaz,
y lo está haciendo francamente bien. Ha recuperado incluso la pegada, algo que se ponía mucho en duda del jugador senegalés, era lo mal que estaba definiendo ciertas situaciones de la temporada pasada. Parece que en este tramo eso ha quedado un poquito en el olvido y Mané vuelve a ser productivo para este equipo. Y eso, tener enchufadísimos a los 3 jugadores de ataque del Liverpool, es vital, evidentemente. Más, bueno, sumado a todo el sistema, a la línea defensiva que es de ultra élite, y un arquero como Alisson que siempre que se lo exige, por lo general suele aparecer. Entonces, parecería que el Liverpool es una máquina invencible, se podría decir, por todo esto que estoy comentando, pero también tiene momentos en los que no es ese equipo ultra dominante. Le cuesta realmente, por lo general, atacar equipos que se cierran en bloque bajo, que te cierran los espacios entre líneas, cuando no puede activar a Thiago en el último tercio del campo para combinarse con sus 3 puntas. Es un equipo que se suele atascar mucho también en esas situaciones, y es ahí también donde veo al Villarreal de Unai Emery, con los planes que el propio entrenador suele plantear estas instancias, complicándole la vida bastante, por lo menos en el partido de ida, a la hora de sobrevivir en Anfield. Sí, es que si algo tiene a lo que agarrarse el Villarreal, es que es un hueso muy duro de roer. Es un hueso muy duro de roer. Unai Emery lleva estas eliminatorias, las intenta hacer lo más largas posibles. Se vio contra la Juventus, que se decidió en los últimos 15 minutos de eliminatoria. Se vio contra el Bayern de Múnich, que se decidió en los últimos minutos de eliminatoria, y que termina llevando un poquito a ese desquicio, ¿no? Pues a grandes de Europa, como hemos comentado, ¿no? Italianos, alemanes, diciendo, es que no puedo meterles manos, es que tampoco hubo momentos de la eliminatoria que tampoco tuvimos que ver a Jero Rulli. Hay momentos que sí, que tuvimos que verle ahí haciendo atajadas, pero hay otros momentos que decía, bueno, es que el Bayern de Múnich aquí en Villarreal tampoco es que Sí, chutase mucho a puerta, es que no no, pudo golpear ese golpe bajo que comentabas del es equipo de Unai. que, es que yo vi el partido y evidentemente se te ponen 1-0, y donde otros equipos, algo que también destacó mucho es la mentalidad de este Villarreal, porque donde otros equipos, cuando Parejo comete ese error en salida, te empata el partido el Bayern, y cualquier otro equipo se viene abajo y se te viene el vendaval del Bayern de Múnich con Coman, con Sané, con Müller, con Lewandowski, con todos los jugadores que tienen a disposición. El Villarreal no se vino abajo. Eso es un ejercicio no solo de supervivencia, sino también de fortaleza mental, de imponerse ante quizás un contexto que de la nada venía bastante controlado y se te podía poner adverso, para mantener la forma y, y sobrevivir, pero incluso sin pasar demasiado peligro. Que recuerdo en el partido de vuelta un cabezazo claro de Müller dentro del Sí, área, pero creo que es la única jugada que el Bayern logra rematar. El Villarreal llevó a cabo su plan, forzó al Bayern a abusar de los centros laterales constantemente, y en esas situaciones tiene a un especialista para defender esas jugadas, como es Raúl Albiol, que está a un nivel pletórico, y que evidentemente el Villarreal pudo atascar la maquinaria del Bayern Múnich. Por eso no me sorprendería que ante este Liverpool, con ciertos problemas cuando no puede correr y lastimar al contragolpe, cuando no puede recuperar muy arriba tras pérdida y ejercer su presión, se atasca un poquito. Por eso también creo que la clave para el conjunto de Unai Emery, para el submarino amarillo, va a ser precisamente superar la presión tras pérdida, no cometer esas pérdidas en campo propio, evitar que el Liverpool pueda tener muchísima más gente en campo contrario de las que precisamente el Villarreal pueda tener en caso de una pérdida saliendo por abajo y demás. Entonces creo que, obviamente, al final esto es fútbol, puede pasar lo que sea, puede pasar un error al primer minuto y ya la eliminatoria se te pone muy cuesta arriba al Villarreal, por ejemplo, en caso de que esto suceda, pero creo que a priori tienen con qué poder, por lo menos, como mío, minimizar al máximo posible las opciones del Liverpool en ataque. es que va a haber ahí un duelo muy bonito que ya se vio contra el Bayern, porque el Bayern es otro equipo que te busca arriba, que es ese duelo entre, bueno, la presión alta de Liverpool y la muy, muy buena salida de balón del Villarreal, porque es que, bueno, Jero Rulli, el mismo partido, también tiene un buen juego de pies, pero sobre todo destacan Pau Torres, Dani Parejo, bueno, Juan Foyth también está destacando por esa faceta, muchos jugadores con muy buena salida de balón, y se denotó mucho en el gol que decidió la eliminatoria contra el Bayern de Múnich, así que veremos ahí lo que tú comentabas, ¿no? Si el Villarreal es capaz de decir, bueno, no cometer esos fallos en salida de balón que le pueden costar caro, y si consigue superar esa primera línea de presión, pues bueno, va a tener sus opciones. La lástima es que no está Gerard No Moreno te para llega este muy. partido de ida, es la gran lástima. En el Liverpool no hay ninguna baja destacable, o sea, van a estar todos disponibles, pero bueno, veremos si para la vuelta hay algún cambio o no, si llega Gerard también es alguna duda, un poquillo de duda Coquelin,
veremos cómo afecta eso a la eliminatoria. Pero bueno, a priori, excepto esos dos, van a estar todos los jugadores disponibles. Y quería que, bueno, me has hablado de muchos grandes nombres del Liverpool, porque uno cuando mira la plantilla, bueno, De algunos sobra. nos habremos dejado, incluso algunos nos habremos Sí, sí, dejado, sí. porque la verdad es que hay talento para aburrir. Te quería preguntar por Jürgen Klopp, porque venimos de enfrentarnos a Nagelsmann, que es entrenador de escuela alemana. Jürgen Klopp también es escuela alemana. Cuéntanos un poquito sobre Jürgen Klopp, cómo se suele desenvolver en estas eliminatorias de Champions. Bueno, por lo general, bueno, primero que nada, creo que Jurgen Klopp representa la identidad de este equipo, ¿no? Porque a diferencia de cómo puede pasar quizás con otros equipos, véase, no sé, Real Madrid, en el que uno tiene que apuntar a un líder, lo encuentra dentro del campo, porque se puede poner en los nombres propios de Luka Modric, de Karim Benzema, de Thibaut Courtois, entre otros. Creo que incluso el Liverpool, teniendo una nómina absurda de futbolistas de absoluta élite, creo que la figura principal y el líder de todo esto tiene nombre, apellido y es Jürgen Klopp, ¿no? Es quien marca todo el ritmo de partido, el que lidera constantemente a los suyos y que además, algo que no se le reconoce mucho es su faceta como interventor del juego, como él incluso desde su dirección de campo puede cambiar muchísimas cosas, porque el Liverpool por defecto siempre te va a salir a jugar 4-3-3, ¿no? Con Fabinho, Henderson y Thiago por lo general en la mitad de la cancha, con sus 4 defensores bien marcados, con Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk y Robertson. Y arriba, bueno, tiene también bastantes jugadores para rotar, por lo general es donde más suele tocar cosas Klopp, pero bueno, uno supone que siempre, por lo menos en estas instancias, van a jugar Luis Díaz, Mané y Salah, ¿no es cierto? Pero es un entrenador que ha sabido también intervenir cuando el contexto se lo ha exigido. En este caso, es probable que veamos a un Villarreal defendiendo en bloque bajo, poniendo mucha gente incluso dentro del área propia. Algo que hizo Unai Emery o el diseño que utilizó ante el Bayern era esto de las ayudas de los mediocentros, de Parejo, de Coquelin y también de Capú a los mediocentros del Bayern que atacaban el área para no tener desventaja numérica dentro de la zona de remate. Y creo que eso también lo va a continuar utilizando Villarreal, ¿no? Porque el Liverpool es un equipo que carga muchísimo el área, ¿no? Por ejemplo, ante Everton, el que abre el partido es Andrew Robertson, el lateral izquierdo, llegando al área chica a cabecear, lo cual también te dice mucho de la identidad y el estilo de juego de este equipo, cómo van todos hacia adelante a buscar el remate, pese a no tener un rematador, un especialista en el juego aéreo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Klopp, por ejemplo, en estas situaciones? Cambiar el sistema, retrasar un poco más a Thiago a base de la jugada, sumar otro delantero como lo fue Luis Díaz, que fue suplente el partido ante el Everton, utilizar a Diego Jota más por dentro acompañando a Divock Origi. Entonces eso generó que, por ejemplo, el Everton se tuviera que replegar incluso más y generar muchísimo juego entre Fabinho, Thiago y los descensos de Luis Díaz. Entonces estamos hablando de un técnico que es capaz de intervenir en distintas facetas y que también, pese a que Villarreal pueda tener un plan para poder neutralizar al Liverpool, creo que también en la figura de Jürgen Klopp va a recibir muchísimo más este juego de ajedrez que podemos llegar a ver entre ambos entrenadores. Pues espero que no acabe igual que contra el Everton, o al menos que lleguemos al partido de vuelta con la eliminatoria todavía abierta, porque creo que ganaron 2-0, ¿no? Finalmente, o sea, Sí, sé que ganaron 2-0, ¿no? sí, Finalmente. pero te diría que incluso en ese 2-0 en el que el Liverpool dominó muchísimo, tuvo el 85% de posesión del balón, el Everton encontró caminos para acercarse al arco de Alisson con un plantel muchísimo más limitado y con menos variantes del que va a tener Villarreal. Anthony Gordon le causó muchísimos problemas a las espaldas de Alexander-Arnold, que es evidentemente el objetivo que todo equipo que enfrenta al Liverpool va a tener que atacar. En este caso el Villarreal, con jugadores como Samu Chukwueze, como Dan Shuma, jugadores que corren muy bien al espacio, tienen grandísimos lanzadores, como puede ser Trigueros, como puede ser Dani Parejo. Tiene con qué lastimar, evidentemente, al contragolpe al Liverpool. Una lástima, como dijiste, que no esté Gerard Moreno, pero quizás con esto pueda añadir un puntito más de verticalidad en Samu Chukwueze para que vuelva a ser clave como lo fue en el partido de vuelta ante el Bayern. ¿Es quizás ese repliegue defensivo el gran punto débil del Liverpool? ¿O ves tú alguna cosilla más que digas, ojito que, yo qué sé, el balón parado quizás, o algún otro punto débil que o este jugador en concreto que diga, bueno, por ahí creo que también les podéis sacar mucho filo al Liverpool y hacerles daño? Yo creo que algo, sin ser, obviamente, antes de nada, Matip y Van Dijk son una dupla top absoluta. Creo que ahí vamos a coincidir y creo que todos coincidan en Sí, lo sí. mismo.
Yo creo que un pequeño comportamiento de ellos como dupla central, donde también el Villarreal puede sacar mucho jugo en ese sentido, es como una vez que al Liverpool le rompen la primera línea de presión, ellos suelen no acompañar esa línea de presión, sino que una vez que superan la presión, el Liverpool empieza a correr hacia atrás. El problema de los dos centrales es que por lo general suelen hundirse muchísimo en el área. Se meten demasiado contra el arco de Alisson y ahí es cuando al Liverpool le ha costado ciertos goles en ediciones de Champions, tanto en esta, por ejemplo, el gol ante Lautaro Martínez, Van Dijk, perdón, ante el Inter, el golazo que hace Lautaro Martínez, Van Dijk se hunde muchísimo dentro del área y permite que el delantero argentino saque ese disparo espectacular. En ediciones anteriores, ante el Atlético de Madrid, cuando el Liverpool queda fuera, también ocurre lo mismo con Van Dijk, que por lo general suele seguir la jugada con la mirada más centrado en no quedar eliminado de la jugada como tal, que en ningún momento sale al corte, sale a presionar a un posible rematador. Es ahí donde quizás también el Villarreal pueda encontrar ciertas situaciones para generar muchísimo riesgo dentro del arco de Alisson. Y otra cosa más también que quizás no se suele reconocer es que considero que el Liverpool tiene una pequeña tendencia al error en ciertos futbolistas que quizás no se suele reconocer tanto. Caso de Alisson, por ejemplo, es un grandísimo arquero, creo que es uno de los mejores del mundo, evidentemente, pero ha tenido sus fallos, sobre todo en el juego con los pies. No porque sea malo, creo yo, sino porque se confía excesivamente en esta faceta suya y eso le ha llevado a cometer muchísimos errores. Lo mismo, caso de Matip o Konaté, que son quienes acompañan a Van Dijk, también son futbolistas que son muy firmes, son muy fuertes, son físicamente imponentes, pero eso también los lleva a cometer cierto exceso de confianza que lo termina pagando caro ante delanteros que son súper rápidos y contra los que se puede llegar a enfrentar ante este Villarreal. Pues veremos, ¿eh? Porque, claro, es que el Villarreal también afronta ese papel de underdog, ¿no? Que se dice en inglés, ¿no? Pues ese equipo que nadie espera ahí y que hace que tanto, bueno, eliminatorias anteriores, Juventus era favorita, Bayern era favorita, Liverpool va a ser ahora mismo muy favorito. Veremos si esa presión le puede pasar factura, bueno, pues a ciertos jugadores que, como has comentado, y el Villarreal, quizás no tanto en Anfield, pero sobre todo en la cerámica, pues bueno, el Villarreal pueda sacar rédito de eso. Y también lo que comentabas, ¿no? En el aspecto defensivo, porque, bueno, comentabas ese gol contra Lautaro Martínez, el Liverpool, ya contra el Inter, aunque el resultado en la ida, que personalmente creo que engañó un poquito, creo que el partido estuvo mucho más parejo y que el Inter pues, quizás hubiese merecido llegar a la vuelta con alguna opción más, pero bueno, se ve bueno, que equipos pues, de unas ligas con un menor ritmo, como la española o la italiana, también son capaces de ponerles en apuros. No, si te hago decir no te voy a hacer decir un resultado, pero un porcentaje más o menos para que la gente se pueda hacer una idea de cómo ves tú de pareja esta eliminatoria. Mira, yo soy muy optimista con el Villarreal y creo que le va a dar muchísima pelea, pero si tengo que... Eso es en sensaciones, pero en cuanto a lo que es el resultado plasmado como tal, yo diría un 65-35 en favor del Liverpool, por lo menos en la previa. Esto obviamente no quiere decir que el Villarreal no vaya a pasar. Lo dicho, creo que tiene muchísimas formas a través de la pizarra de Unai Emery de poder poner en peligro a este Liverpool. De hecho, precisamente comentabas recién el partido ante el Inter. Una de las claves principales en ese partido fue cómo Brozovic lideró constantemente la salida de balón, desmarcándose, moviéndose por todos lados, y el Inter rompió una y otra vez esa presión del Liverpool. Creo que el Villarreal, en los pies de jugadores como Dani Parejo y como Giovanni Lo Celso, tiene el material para poder replicar algo parecido y poner a correr a un jugador tan peligroso al espacio como lo es Danjuma, ¿no es cierto? Pero bueno, al final esto son eliminatorias, hay que jugarlas, pero yo veo también muy firme al Liverpool en líneas generales y un equipo además que incluso cuando se lo pone contra las cuerdas, como has mencionado el partido del Inter, como le ha pasado también en muchos partidos en Liga, es un equipo capaz de sobrevivir también a los partidos en los cuales quizás no juega del todo bien, pero por pegada se los termina llevando. Y es ahí donde el Liverpool es absoluta élite mundial. Pues bueno, ya te digo yo que habrá gente que el porcentaje, porque ya nos pasó con el Bayern de Múnich, que vamos, que ponía 80 o 90% al Bayern de Múnich. O sea que por eso, o sea, aquí en Villarreal te vamos a agradecer que hayas puesto un porcentaje parejo, Mira, bastante igualado. fíjate Que es normal que el Liverpool sea favorito, que es normal, o sea, para mí también lo es. Pero bueno, que yo creo que el Villarreal va a dar guerra. Dime. Fíjate que yo salgo también en un programa los viernes que se llama Breaking the Lines The Show, que es un directo en vivo que hacemos comentando por lo general
lo más destacado de la semana. Obviamente hacemos previa de Champions, por ejemplo, y de cara al partido ante el Bayern, yo no lo tenía tan claro que el Bayern iba a pasar, de hecho. O sea, dije que pasaba el Bayern por una cuestión de que veía, por lo menos al Bayern, de una forma u otra, logrando sobreponerse a las adversidades que le pudiera plantear el Villarreal, pero creo que había dado como si te dijera un 60-40, 55-45, no lo tenía tan claro por eso, pero también porque el Bayern era un equipo con ciertos problemas más reconocibles que este Liverpool, por eso esta vez lo veo un poquito más de diferencia, pero tampoco tanta como quizás uno podría prever de entrada. Pero es que hay gente que a veces para hacer los pronósticos se guía mucho por el nombre. Claro, oye, Bayern de Múnich, Villarreal, pues hombre, pues normal que le den ahí ese porcentaje. Pero es lo que tú decías, el Bayern esta temporada está bastante irregular, pero bueno, una eliminatoria más cerca a la final. Obviamente para el Villarreal va a subir el nivel Sí, obvio. de dificultad. Y bueno, eso también es un gran reto para los jugadores del Villarreal, para la afición del Villarreal. Y bueno, a ver qué sucede. Esperemos que, bueno, para el partido de vuelta como mínimo llegue la eliminatoria todavía abierta, disfrutemos de unos muy bonitos 180 minutos de fútbol. Y bueno, Gonzalo, ha sido un placer tenerte aquí en el canal hablando de esta preciosa eliminatoria de Champions League entre el submarino amarillo, el Villarreal Club de Fútbol, y la ciudad de los Beatles, ¿no? Que son que con su famoso disco del Yellow Submarine, que también va a ser ahí un bonito duelo en ese sentido. Y lo dicho, que ha sido un placer tenerte aquí en el canal. No, por favor, José, el placer ha sido mío. Cuando necesites con quién hablar de fútbol inglés o cuando el Villarreal tenga otro cruce ante un equipo inglés, encantado de poder pasarme acá y hablar con vos nuevamente. Estoy siempre a disposición y nada, muchísimas gracias por invitarme y la verdad que la pasé muy bien. Y bueno, a la gente recordarle que se puede suscribir al canal, que no se olvide de seguir a Gonzalo en sus redes sociales, también en el podcast de Alineación Indebida. Y bueno, lo dicho, que nos dejen en comentarios pues qué expectativas tienen con esta eliminatoria de semifinales de Champions League. Estamos ahí a la puerta de una final de Champions. Esto es increíble. ¿Quién se lo iba a decir a la afición del Villarreal? Y lo dicho, pueden comentar, dejar sus opiniones, suscribirse y nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal. Hasta la próxima.